el término de ventilación. Ventilación, ¿qué es? ¿Qué es la ventilación? Es el volumen de un determinado compartimiento. En este caso, por ejemplo, puede ser el del alveolo. El volumen alveolar. El volumen alveolar por la frecuencia respiratoria me da la ventilación alveolar. ¿Qué quiere decir con ventilación? Ventilación es volumen por frecuencia, en otras palabras. ¿Okay? Volumen por frecuencia. Entonces, cuando yo estoy viendo que el paciente está hiperventilando, no es solamente que tiene una frecuencia elevada, respiratoria, elevada, sino que también el volumen también se compromete. ¿Okay? Entonces, yo puedo tener hiperventilación con hipertaquipnea o taquipnea. O sea, taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria e hiperventilación. ¿Por qué? Porque también la hiperventilación está dentro de la frecuencia respiratoria. ¿Okay? Entonces, yo puedo tener un paciente con hipoventilación taquipneico. Ese paciente, obviamente, está elevada la frecuencia respiratoria, pero con un volumen bajo. ¿Okay? Puedo tener hipoventilación con bradipnea. Es decir, un paciente que tiene su volumen bajo, pulmonar bajo, frecuencia respiratoria baja, y eso me da la hipoventilación. Y la bradipnea es la disminución de la frecuencia respiratoria. Entonces puedo tener los dos términos. El detalle está de que cómo yo puedo decir, uy, este paciente está hiperventilando, este paciente está taquipneico. Pues nosotros confundimos términos. Hay veces hacemos una sinonimia de que el paciente está taquipneico y está hiperventilando. En realidad la hiperventilación no se puede medir. ¿Por qué? Porque yo en ese momento el paciente está hiperventilando. Dice, ¿no? Está hiperventilando el paciente. ¿Y tú cómo sabes que está hiperventilando? Ya has medido su volumen de espacio muerto, ya has medido su volumen ideal, ya has medido su volumen alveolar. No puede. Lo único que puedes medir es la frecuencia respiratoria. Entonces, puedes deducir que la frecuencia respiratoria está aumentando el volumen o el volumen pulmonar. Entonces puedes decir, ah, sí, pues está hiperventilando. Sin eso no puedes decir en realidad que está hiperventilando o no. Lo que a nosotros clínicamente hay veces nos confunde el hecho de los términos. Pero en este caso, se puede deducir que el paciente, si por tener una frecuencia respiratoria aumentada, taquipnea, el paciente está bastante, digamos, utilizando músculos respiratorios como inspiratorios como expiratorios, puedo suponer que el paciente, su volumen por la frecuencia respiratoria alta también es aumentado. Suponer. Entonces puedo decir, el paciente está hiperventilando. Pero, si yo tengo un paciente con un AGA, es diferente. Porque ya les he dicho que el control de la ventilación es a nivel de los quimioreceptores centrales. Y no es por el CO2, sino es por el IDO. ¿Okay? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un CO2 elevado, bueno, si yo tengo un CO2 elevado y yo tengo, obviamente por compensación, un bicarbonato elevado, lo que tengo que analizar es mi pH, ¿correcto? Si yo tengo que mi bicarbonato está compensando mi elevación de CO2, voy a encontrar un pH normal, porque lo está compensando. Pero si no lo compensaría, yo estaría encontrando un pH ácido. ¿Por qué? Por acúmulo de qué cosa? De ionium. Entonces yo tendría una acidosis respiratoria, ¿correcto? Una acidosis respiratoria. Entonces yo puedo decir que con una acidosis respiratoria, este paciente, si está en estas condiciones, está, ¿qué cosa? Hiperventilando. Así es. ¿Por qué está hiperventilando?
por el objetivo. ¿Ok? Entonces ahí sí yo diría, no, sí, pues, este paciente sí puede estar hiperventilando. ¿Por qué? Porque tiene acidosis. Y sí, pues tiene acidosis respiratoria. Puede ser que esté hiperventilando. Sin embargo, como les digo, en clínica, yo un paciente que lo veo con una frecuencia respiratoria alta, sí, pues puede estar epinéico, sí, lo veo, ¿cómo se llama? Que está utilizando músculos accesorios. Y sí, pues, significa, músculos accesorios significa... ¿Qué significa que está utilizando músculos accesorios? Cuando yo digo que está utilizando músculos accesorios, significa que está utilizando no solamente el diafragma, sino está utilizando qué cosa, intercostales externos, los canenos. Y esto es lo que conocemos como tiraje diafragmático, tiraje subcostal, intercostal y tiraje, ¿cómo se llama? Supra o infraclavicular. Entonces, yo estoy diciendo, no, sí, pues está utilizando músculos accesorios para ventilar. Entonces yo puedo decir, sí, puede que esté hiperventilando. Pero si yo encuentro un paciente con una acidosis respiratoria, sí ya puedo decir, este paciente sí está hiperventilando. ¿Por qué? Porque está hiperventilando por la musculohipotensión. Entonces, puedo deducirlo, ¿ok? Pero así en ciencia, o sea, si fuese algún término netamente teórico, no podría. ¿Por qué? Porque yo tendría que medir el volumen. Y si mi volumen está aumentado en comparación con mi frecuencia respiratoria, está hiperventilando. ¿Ok? Bien. ¿Sí se entendió? Bien. La acidosis respiratoria, ya entrando a lo que es el AGA, por cada, ya para completar lo del AGA, ¿okay? Cuando yo analizo el AGA, analizo el pH, el PCO2 y el bicarbonato. Acá estamos analizando primero la parte respiratoria. Cuando estemos en el abdominal vamos a analizar la parte metabólica, ¿okay? Pero vamos a también decirlo en la parte metabólica. El pH, CO2 y el bicarbonato, ¿okay? Cuando yo tengo un paciente que me está reteniendo CO2, ¿okay? Como en el caso de los asmáticos o los que tienen patología obstructiva, y el CO2 está, por ejemplo, en 50 y el bicarbonato está, un ejemplo, en 26, entonces yo estoy diciendo, sí, pues el PCO, el bicarbonato está compensando mi PCO2, tratando de compensarlo. ¿Cómo yo evalúo si efectivamente lo compensó o no? Con mi pH. Entonces yo estoy diciendo, mi pH será 7.35. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, esta es una acidosis respiratoria compensada aparentemente. Este ya es nivel 1. Nivel 2 significa que yo tengo que ver si efectivamente el bicarbonato está compensando mi CO2. Entonces para eso existe esta fórmula. Por cada 10 milímetros de mercurio que se eleva mi PCO2, mi bicarbonato se eleva en ¿cuánto? ¿En cuánto? En 1. ¿Ok? Entonces yo tengo como rango referencial para evaluar mi PCO2 el rango intermedio. El PCO2, el rango intermedio es 40. Entonces yo digo, si por cada 50 menos 40 estoy viendo que se elevó en 10, ¿correcto? Si por cada 10 milímetros de mercurio tiene que elevarse mi bicarbonato, ¿en cuánto? En 1. Entonces, mi bicarbonato lo tomo como 24 más menos 2, es decir, 26, ¿no? Como rango límite. Entonces, por cada 10 se eleva 1, más 1, 27. Yo tengo que esperar que mi CO2 50 se eleve hasta 27. Entonces, si está dentro de 27 y 24 menos 2 es 22.
está en el rango de 27 y 22, significa que sí, pues, sí lo está compensando. Entonces recién hago, ¿cómo se llama? Acidosis respiratoria compensada. Recién. ¿Por qué? Porque ya estoy evaluando que efectivamente el CO2, el bicarbonato está compensando mi CO2. ¿Ok? Otro ejemplo. pH 7.2, bicarbonato, CO2 60 y bicarbonato en 20. Acidosis en agudo. Verdad, esto es en agudo, ¿ok? ¿Cuándo yo distingo agudo de crónico? Por la clínica. Un paciente viene, ¿cómo se llama? La emergencia, con un tiempo de enfermedad no mayor de un día, y este es un trastorno agudo. Pero no, tengo una abuelita que ya hace tiempo estaba en tratamiento con broncohilatadores y que ya estaba con dificultad para respirar en la emergencia, es un problema crónico. Entonces, yo tengo un problema agudo, entonces tengo una acidosis, está elevado, el bicarbonato está queriendo elevarse, y el pH está disminuido. Entonces esta es una acidosis respiratoria con pH descompensado. Lo que tengo que ver es efectivamente es descompensado o no. Bien, entonces por cada 10 en un trastorno agudo, 20, ¿correcto? Se eleva 1. Elevado 2 veces, yo tengo que esperar más menos 2, 26, más 2, 28, 24, 22. Este es mi rango de compensación, ¿ok? Entonces, efectivamente, pues, yo tengo una acidosis respiratoria con 26, entonces está compensado, ¿no? Entonces lo que me está diciendo de que este está 28. Está compensado ese otro. Claro, Porque está entre el límite del el bicarbonato está entre el 26 y el 28. Claro, está compensando, ¿no? Está dando una libertad. Vamos a ver con 30. Con 30. Entonces, 20. No, sería 35 más menos 2. 24 más menos 2 sería 27. No, 37. 35. No, El rango normal es entre 24 más menos 2. 28. Y acá 22. Entonces, ahí sería descompensado. acá estoy viendo que mi bicarbonato se está elevando conforme está elevándose el CO2. Entonces, acá yo estoy viendo que mi rango de compensación tiene que llegar hasta 28. Entonces, 35 excede mi rango de compensación, ¿correcto? Está descompensado, ¿ok? Lo que tengo que ver acá, si en realidad mi 25, mi 22 y mi 28 es mi rango de compensación, entonces mi bicarbonato está elevado o disminuido. Elevado. Yo tengo una elevación del bicarbonato, entonces sería una acidosis respiratoria descompensada más una alcalosis bicarbonato metabólica. Entonces acá tengo un trastorno de descompensación más un trastorno mixto, ¿okay? Acidosis respiratoria descompensada más alcalosis metabólica. Un trastorno que ya no es puro, ya no es solamente esto, ya no es solamente
la acidosis respiratoria descompensada. Porque si yo le coloco esto, como hemos visto en la anterior, ejemplo, ponte 26, ¿okay? Sería una acidosis respiratoria descompensada con el pH, porque el pH está disminuido, ¿correcto? Pero ¿qué pasó con el bicarbonato? El bicarbonato está dentro de los valores esperados para una elevación del CO2. Significa que el trastorno, aun cuando está siendo descompensado, este trastorno es puro. O sea, es una acidosis respiratoria descompensada pura. No hay trastorno mixto. Pero si esto yo lo elevo a 35, entonces yo tengo en el mismo resultado, tengo que mi bicarbonato está entre estos rangos, pero mi bicarbonato está por encima del 28 esperado. Entonces sigue siendo una acidosis respiratoria descompensada por el pH mixta, pero trastorno mixto. ¿Por qué? Porque el bicarbonato está elevado por una alcalosis metabólica. Entonces tengo una acidosis respiratoria descompensada más una alcalosis metabólica. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, y doctor, si el bicarbonato estuviera en 20, sería acidosis descompensada más una acidosis metabólica. No, metabólica. No, sería acidosis metabólica. Otra vez, ya. pH 35, CO2 50, bicarbonato 20. Bicarbonato 20, No te pongas el. No. 30. Ok. PCO2 elevado. Bicarbonato elevado. pH normal. Entonces tengo una acidosis respiratoria compensada. Como alcalosis. De todas maneras quiero ver si efectivamente el trastorno es puro o mixto. ¿Ok? El mixto. Entonces, si yo veo que es un problema agudo, 50 menos 40, 10. Por cada 10, mi bicarbonato se tiene que elevar, ¿cuánto? Más 26 menos 26. Entonces, a 1 será 7. más 1 será 27. Doctor, sería mixto ahí. Acidosis respiratoria compensada en este rango, que es la compensación de mi bicarbonato. Pero como no está en este rango y está elevado, entonces este trastorno ya deja de ser puro para volverse mixto. Alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica, ¿por qué? Porque mi bicarbonato está elevado. ¿Correcto? Otro ejemplo. Doctor, disculpe, y cuando sería crónico, por ejemplo, en ese caso sería crónico y no se le metería más 1, sino 3.5. Si es un problema crónico, viene un paciente con fibrosis pulmonar, entonces sería pH normal, PCO2 elevado, bicarbonato normal. Entonces es una acidosis respiratoria compensada. Yo necesito ver si es un problema agudo puro o mixto. ¿Okay? Una paciente que ya habíamos dicho que tiene una fibrosis pulmonar. Entonces, por cada 10, porque siempre es por cada 10, ¿okay? Por cada 10 que se eleva el CO2, el bicarbonato ya no es en 1, sino es en 3.5. ¿Okay? Recuerde que el bicarbonato en un trastorno agudo no se eleva rápidamente, demora. Por eso es que solamente le consideran 1. En cambio, un proceso crónico ya se va elevando.
a 3.5 por medidas de compensación. Entonces, o adaptabilidad, perdón. Entonces, por cada 10 se tiene que elevar 3.5. 24 más menos 2. más menos 2, 26, 22. más 26, más 22, más 3.5, sería 29.5. ¿Cuánto es mi bicarbonato? Doctor, baja 22. Ahí 22. 24, 29.5 está dentro de rangos esperados, por lo tanto es este puro trastorno puro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el bicarbonato está en el rango esperado entre 22 y 29.5. ¿Ok? ¿Por qué no está aumentando ya el 3.5 y el 9? Porque es un problema crónico, una fibrosis pulmonar. O sea, la fórmula es para crónico es 3.5 para... Agudo no. Acá. Si es un trastorno agudo, el bicarbonato se eleva en 1. Si es un problema crónico, el bicarbonato se eleva Y ahí en sería 3. el para hallar mixto puro. ¿Cómo? Que después de hallar los valores del rango ya se determinaría si es mixto o puro. O es puro. Claro, es que lo que a ustedes, hasta ahorita, ustedes han aprendido, se supone, es lo que cualquiera ve, ¿no? El haga, ¿ok? Como primer momento, ustedes tienen que ver el CO2 y el bicarbonato. Un problema que tiene un paciente que tiene fibrosis pulmonar. Si ustedes tienen el CO2 que está elevado y el bicarbonato está dentro de valores normales, se van al pH para ver si está compensando. Está compensando aparentemente, entonces tiene una acidosis respiratoria con pH compensado. O sea, el paciente con fibrosis pulmonar está teniendo una acidosis respiratoria compensada. Es lo esperado con una fibrosis pulmonar. ¿Okay? Pero lo que tú quieres ver si efectivamente es solamente un problema respiratorio y no un problema metabólico. Entonces, lo que tienes que ver es que la fórmula para trastorno mixto, o sea, puro, entonces lo que te dice es, por cada 10 que se eleve tu PCO2, en este caso se elevó 10, ¿ok? Porque le estás restando al 40, que es el rango medio del CO2, entonces por cada 10 ya no se eleva 1. En un problema crónico se eleva el 1,5 tu bicarbonato. Entonces, el bicarbonato, que es 24 más menos 2, tiene lo normal, que es 26 y 22, por cada 10 se eleva 3.5. Entonces, acá 26 más 3.5 es 29.5. Entonces, este 29.5 que está hasta su 22, significa que es tu rango de compensación. ¿Ok? Para esta acidosis respiratoria, para esto. Entonces, para que no haya el problema metabólico. Entonces, tú dices 22 a 29.5, 25 está dentro del esperado. Entonces, solamente tu paciente está haciendo eso. Una acidosis respiratoria compensada. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tu paciente no haría 25, sino haría 30, por ejemplo? Entonces, vemos de que el rango esperado es hasta 29.5, ¿ok? Entonces esto ya se pasó, ¿ok? Se pasó del rango esperado, ¿no? Entonces, lo que quieres ver es que efectivamente si es un trastorno puro o un trastorno mixto. Es mixto porque tiene calosis Entonces, este es un trastorno mixto porque el bicarbonato se encuentra elevado. Entonces tienes una acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica. Doctor, una consulta. ¿Qué pasa si el PCO2 está disminuido? Y eso es lo que vamos a ver en el otro trastorno. ¿Hasta acá se quedó claro? Ya.
Entonces vamos a ver en el otro. Cuando hablamos de condiciones de pH normal, sería entre 75 y 45. Si está por debajo de 75, está por encima del calor. Pero lo que estamos trabajando es realmente al pH, ¿no? Porque es un pH más de Escuche bien. Nosotros lo que primero en el AGA, para nosotros evaluar el AGA, nosotros lo que estamos evaluando primero es el trastorno primario. ¿Okay? Mi trastorno primario acá, obviamente con la clínica, ¿no? Porque tú no analizas el gas, el análisis de gases aparte. Tú le tomas el análisis de gases en sospecha de algo, ¿correcto? Un paciente, en este caso lo que te estoy diciendo, con una patología pulmonar. ¿Okay? Entonces lo que tú en el análisis de gases tienes que ver si efectivamente este paciente, sus gases están en correlación a la patología pulmonar que tiene, para determinar severidad o no, ¿no? Entonces, lo que tú ves primero es el trastorno primario en el AGA. Entonces, primero ves que su pH está normal, el PCO2 está elevado y el bicarbonato está elevado. Entonces, el trastorno primario de este paciente es pH normal, este es un problema de acidosis respiratoria y este es un problema de alcalosis metabólica. Al ojo nada más. ¿Okay? Y un pH normal. ¿Okay? Entonces, pero lo que tú buscas es el trastorno primario. Entonces, si tú ves que el problema es pulmonar, entonces diagnosticas como acidosis respiratoria compensada. ¿Y compensada por qué? Lo que tú tienes que ver es que está compensando probablemente por el bicarbonato. Pero como ya les he dicho que el CO2 se eleva y el bicarbonato se eleva a la par, se tiene que elevar a la par, lo que tienes que ver es que ese bicarbonato que se está elevando no se está elevando en condiciones exageradas. Porque si se estuviera elevando en condiciones que pasaran lo normal, ya no sería un trastorno primario, sino hay otra cosa, otra consecuencia. Está elevando el bicarbonato y no necesariamente el CO2, porque el bicarbonato se puede elevar por muchas cosas. El bicarbonato puede elevarse, por ejemplo, por un problema metabólico, por un trastorno electrolítico, o por un trastorno que tú le estás dando a un paciente o una medicación X, y eso te está condicionando que el bicarbonato no esté en rangos normales. Entonces, ¿tú cómo ves que efectivamente el bicarbonato obedece a tu trastorno primario? Entonces tú aplicas la fórmula. El CO2 50 menos 40 es 10. Ya habíamos dicho que ese paciente tiene una fibrosis pulmonar, ¿correcto? Entonces, si este paciente por cada 10 se tiene que elevar, entonces vamos con el bicarbonato más menos 2 más 26 más 22 más 3.5, 29.5. Entonces, este 29.5 que te sale acá está, este 30 está aumentado o disminuido según el rango que yo calculé. Está aumentado. Entonces yo estoy diciendo que bien, ok, mi bicarbonato se está elevando, ok, de acuerdo a mi trastorno primario que yo tengo, es fisiológico, pero ya se está excediendo 0.5 milímetros de mercurio más. Eso significa que hay otra cosa que está ensombreciendo esta acidosis respiratoria, porque ya no es solamente la acidosis respiratoria, ya pasó del límite ya. Entonces es una alcalosis metabólica. Lo que tú tienes que ver es por qué ese paciente está haciendo alcalosis metabólica. Causas: diuréticos, trastorno electrolítico, trastorno metabólico. Tú tienes que buscar la causa de esto. Si esto solamente sería un problema primario, entonces ¿qué sería? Solamente acidosis respiratoria. ¿Qué tratas? El pulmón. Hay algo que tienes que tratar acá. Le dará broncohilatadores, oxígeno,
terapia ventilatoria, rehabilitación respiratoria, lo que fuera, para antibióticos, lo que te está desencadenando el problema es. O de repente es un problema crónico, solamente que le das broncodilatadores y lo mandas a su casa. Eso es lo que tú tienes que ver cuando tú ves el AGA. ¿Okay? Bien. Si tenemos un problema un pH 7.35, un PCO2 y un bicarbonato tú ves el AGA, un paciente que viene por, no sabes el diagnóstico, que está hiperventilando, tiene una radiografía, puede tener una neumonía y tiene un problema aparentemente agudo. ¿Okay? Entonces tú evalúas si este paciente en el AGA, qué trastorno puede ser. En este caso, el pH está normal, Y los dos disminuidos. el PCO2 está disminuido, o sea que es una alcalosis respiratoria, ¿okay? Y el bicarbonato está disminuido, una acidosis metabólica. ¿Okay? Siendo un trastorno que tú no conoces si es efectivamente una alcalosis respiratoria o si puede ser una acidosis metabólica, lo que tienes que evaluar es el primario. El paciente viene aparentemente por un problema pulmonar, ¿okay? Entonces, lo que tienes que ver es el trastorno primario. Primero ves la alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Si fuese una alcalosis respiratoria, sería una alcalosis respiratoria compensada, o sea, con un pH compensado. Entonces, lo que ves, el CO2 es 40, ¿correcto? Menos 25, 5, 3, 15. Lo que te está diciendo en la fórmula es que si es una compensación aguda, que por cada 10 milímetros de mercurio el bicarbonato tiene que disminuir, ya no aumentar, disminuye, bueno, tiene que disminuir en 2 milímetros de mercurio. ¿Okay? Entonces, el bicarbonato es 24 más menos 2 más 26 más 22, ¿correcto? Está disminuyendo en 15, es decir, en 2 más 1 serían 3, ¿correcto? Entonces, el rango, ya no tomas el rango superior, tienes que tomar el rango inferior, menos 3, 22 menos 3, 19. Entonces, tu rango mínimo de compensación es 19. Entonces, lo que tú calculas está dentro del rango o fuera del rango. Dentro del rango. Entonces, el trastorno sería alcalosis respiratoria compensada como trastorno puro. ¿Ok? Como trastorno puro. Bien. ¿Por qué 3? ¿Por qué? Cada 10, 40 dividido el CO2 menos 25. ¿Cuánto es? 15. 15. Si hemos dicho que es un problema agudo y por cada 10 milímetros de mercurio se eleva ¿cuánto? Entre 1 y 2. ¿Okay? Entre 1 y 2. Entonces, 24 más menos 2 es 26 y el de abajo 22. Entonces yo tomo el rango de menos ¿cuánto es? Menos 3. Menos 3. Entonces me sale 19. ¿Okay? ¿Por qué menos 3? Porque por cada 10 estamos viendo que es 2. ¿Okay? Es entre 1 y 2.
Entonces, tomo como 2, ¿okay? Como rango mayor. Entonces, por cada 10, 2. Entonces, acá, obviamente en 15 es 3 milímetros de mercurio. Entonces, resto 22 menos 3 sale 19. Entonces, yo tengo mi rango, que es de compensación entre 26 y 19. ¿Está dentro del rango? Sí. Entonces, es una alcalosis respiratoria compensada como trastorno puro. ¿Ok? Bien. ¿Cómo? Por cada 10. Porque cada 10 se reduce en 15. 40 es el rango menos 25. ¿Cuánto es? Y por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye el CO2 del bicarbonato disminuye en 2. En 10 es 2. En 5 es la mitad, 1. 2 más 1, 3. Con manzanitas. ¿claro? Ahora, pero si usted se optaría por, como ese que va entre 1 y 2, se optaría por elegir uno, no estaría dentro del rango. No, pero siempre se escoge el rango máximo. Rango máximo. El rango máximo. Si te dicen 3, 4, por ejemplo, en la crónica es 3, 4. Te vas al 4. Si te dicen 2, 3, el rango es 3. Simplemente. ¿Ok? Bien. Eso con la alcalosis respiratoria. ¿Ok? Pero en la acidosis metabólica es un poco más. Es una fórmula. ¿Ok? Y esta fórmula sí se la van a tener que entender. Es la fórmula de Wiener. Wiener, ¿cuál es Wiener? Para el examen podemos llegar a la fórmula. La fórmula dice que el PCO2 es igual, solamente que lo que vamos a hacer es una fórmula. Es 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. ¿Okay? Es una fórmula estandarizada para determinar la acidosis metabólica. Si está compensada como trastorno primario o descompensada como un trastorno mixto. ¿Okay? Entonces, en el pH, yo tengo un pH 7.2, PCO2 20, igual que el anterior, y un bicarbonato en 10. Entonces, esta es una acidosis. El término acidosis, acidemia. Acidemia es en sangre. Acidosis es cuando yo lo evalúo acá, in vitro, digamos así. ¿Ya? Acidosis, ¿ok? Por eso que algunos dicen acidemia también. Bueno, ¿por qué? Porque es una muestra de sangre. Acidosis o acidemia, ¿ok? CO2 está disminuido. Hasta acá es una acidosis respiratoria, aparentemente, pero miren el bicarbonato que está bien disminuido. Y está más disminuido todavía que el mismo PCO2. Es una acidosis metabólica. ¿Okay? Entonces, estoy viendo que este es un problema metabólico aparentemente como un trastorno primario. ¿Okay? ¿Por qué? Porque mi pH, acidosis metabólica descompensada porque mi pH está alterado. ¿Okay? Entonces, esta es una acidosis metabólica descompensada. Lo que yo quiero ver, si este bicarbonato que está disminuyendo porque este PCO2, porque mi bicarbonato está disminuyendo, mi PCO2 también tiene que disminuir. Es la situación inversa. ¿Okay? Cuando nosotros analizamos la parte pulmonar, vimos que el CO2 disminuye y mi bicarbonato disminuye. En la parte metabólica vemos lo mismo. Si mi bicarbonato disminuye, mi PCO también tiene que disminuir. Es igual, porque la reacción hemos visto que es reversible, no va en una dirección, sino va en las dos. ¿Okay? Entonces, tanto los dos se elevan, tanto los dos disminuyen.
¿Ok? Si en este caso suponemos que el problema es una acidosis metabólica descompensada, lo que yo quiero ver si el problema pulmonar, o sea, si la parte pulmonar está también comprometida, o sea, si solamente es un problema puro o es un problema mixto. Entonces ahí utilizo la fórmula. PSO2 es igual a 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. ¿Okay? Entonces, yo tengo que multiplicar al bicarbonato por 1.5. ¿Ok? ¿Cuánto es? 15. ¿Cuánto es? 15. Más 8, 23. 23 más 2, 25, menos 2, 21. Entonces, en estos rangos tiene que fluctuar mi PSO2. Mi PSO2 está en 20. Entonces, no es un trastorno puro, es un trastorno mixto. Más acidosis respiratoria. ¿Ok? ¿Correcto? Entonces, lo que yo tengo que ver con esta fórmula es efectivamente el trastorno es puro o es mixto. ¿Ok? Bien. Entonces, esto me evalúa mi fórmula de Winter, tanto para problema agudo como para problema crónico. ¿Ok? Doctor Ah, Padilla, sí. una pregunta. Cuando el CO2 va a ser directamente proporcional al pH, ¿cierto? No directamente. Al bicarbonato. El pH... No directamente proporcional. El CO2 va a variar. Doctor, pero el PSO2 sería directamente proporcional con el bicarbonato. Claro, con el bicarbonato, sí, más no con el pH. Claro, el bicarbonato sería con el pH, porque tenía referencia. No, el bicarbonato tenemos de referencia porque si el bicarbonato está